Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama Los nazis del PRIAN. La portada de la revista Siempre, del 7 de diciembre pasado, enseñaba la silueta de Claudia Sheinbaum, decorada con un listón de suásticas nazis. Fue el inicio de una clara intención de la derecha para generar miedo. El texto que la acompañaba, mal escrito, sin chispa alguna, por la exdiputada priista enviada de Enrique Peña Nieto al constituyente de la Ciudad de México sin nunca pasar por sufragio alguno, Beatriz Pajés, también oradora junto con José Woldenberg de la marcha del INE no se toca, decía sin rubor alguno en su texto: si permitimos que pase Morena, si dejamos que gane Sheinbaum, los exterminadores de México no solo serán las SS de la 4T, sino una oposición sin coraje para impedir que México quede en las garras de un proyecto despótico y transeccional, encabezado ahora por una comunista embosada. Es decir, la señora Pajés pasó a confundir a los nazis con los comunistas. Así nomás, porque ambos, suponemos que ella supone, generan miedo para alguien que vivió la Guerra Fría o la ocupación nazi de Polonia. Habla de las SS de Morena con toda soltura. Las SS, señora Pajés, eran un estado militar de élite, racialmente puro, dentro del Estado alemán, que aprobaba desde los matrimonios arios hasta las masacres en los campos de concentración contra comunistas, judíos, gays y gitanos. La colaboradora habitual de Alarraqui, a quien tuvo la osadía ella de premiar con el galardón de periodista este año, ha sostenido revoltijos parecidos en el pasado. A pesar de ser desmentida por el propio INE, a quien dice defender, dijo y escribió que se entregaban credenciales a extranjeros inmigrantes de Venezuela y Centroamérica para que voten por Morena. También sostuvo hace no mucho la incorporación del expresidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, al equipo de Claudia Sheinbaum, haría de esta una dictadora. También esa misma señora celebró el triunfo en Argentina de Javier Milei, porque según ella salvó al país del populismo dictatorial, y se aventó en la misma columna contra Samuel García, asegurando que era candidato de AMLO. Y en otra columna más aseguró que el presidente no había ido a Acapulco después del huracán Otis porque vive encerrado en su palacio, es decir, el Palacio Nacional, asiento del Poder Ejecutivo. Hay que decir que el texto que acompañó a la infame y grotesca portada de su revista era un regaño a la coalición opositora de Claudio X González. Escribió Pajés Rebollar: cuesta trabajo entender que un Juan Ramón de la Fuente o un David Kersenovich, formados en las universidades más avanzadas, se pongan al servicio de un proyecto político que busca hacer de México un país sin contrapesos ni división de poderes. La presentación de su equipo de campaña, el de Sheinbaum, mandó la señal de que habrá capacidad de gobierno. Ese golpe mediático debió haberlo dado primero la oposición. Unos días después de las protestas, tanto de la comunidad judía como de muchos de nosotros contra la portada de las suásticas, el propio exrector de la UNAM y representante de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, escribió en sentido común una respuesta. Extraigo este pedazo. La portada de la revista Siempre se valió de la esvástica nazi para ilustrar un texto que solo puede servir para mostrar las miserias del discurso de odio. Anuncia un futuro apocalíptico que acaso ellos mismos intentarán construir. Pajés es la descontrolada de la cuadra, pero está lejos de ser la única. Como ha documentado muy bien David Bach Geller en el libro Ternuritas, que aquí hemos recomendado,
El 9 de agosto de 2020, Javier Sicilia escribió en la revista Proceso con toda ligereza: el nazismo tuvo también sus mañaneras. No las presidía Hitler, había que resguardar la investidura para los momentos de apoteosis, sino su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, un genio en estos menesteres. Sicilia pasó desapercibido en su ignorancia disfrazada de exceso, pero volvió a la carga el 13 de diciembre de 2021 en la misma revista. A semejanza del Führer, AMLO ha construido y sostenido su poder con la masa. Conoce sus mecanismos, sus deseos, los símbolos que la concitan y la reproducen. Él no firmó el desplegado contra la portada de la revista Siempre, pero sí lo hicieron destacados miembros del frente opositor, como el compañero de Beatriz Pajés en la oratoria del INE No se toca, José Waldemar, o Denise Dresser, que ha dicho reiteradamente que López Obrador da golpes de Estado prácticamente cada 15 días, que no hay libertad de expresión, que se militariza hasta el ejército y que todo nos conduce a una dictadura. De esos señalamientos se desprende la audacia de la dueña de la revista Siempre. Sin esa parvada de opinadores en los medios corporativos, Pajés Rebollar no habría tenido el espacio narrativo para atreverse a cruzar la línea entre comparar a Andrés Manuel con Hitler y directamente ilustrar su portada con una cruz gamada nazi con Claudia Sheinbaum. Es un espacio de posverdad en el que la oposición se mueve constantemente. Con el 80% de aprobación de López Obrador como presidente y 63% de intención de voto para Morena, la posverdad sostiene que el obradorismo va a ser un fraude electoral. Cuando tienes crecimientos de empleo, inversión extranjera directa, fortalecimiento del peso, baja de la inflación, aumento a los salarios y con 5 millones fuera de la pobreza sin endeudar al país, la posverdad sostiene que López está destruyendo a México. O que, no obstante que tiene el mayor porcentaje de rechazo entre los votantes, Xóchitl es un fenómeno político como hace mucho no se veía en México. Es la posverdad. Por eso tampoco sorprende la defensa lánguida que hizo el líder de opinión José Antonio Crespo, quien en su cuenta de Twitter se atrevió a revelar su propia incontinencia como doctor en historia por la Ibero. Escribió en defensa de la revista Siempre: ¿sabían que el origen ideológico del partido nazi era de izquierda? No de la izquierda marxista, ni tampoco la socialdemocracia, sino de una izquierda nacionalista y antidemocrática. Su nombre, Partido Socialista de los Trabajadores. Su antecedente inmediato, Partido Obrero Alemán. Ante las respuestas no obtenidas de Wikipedia, Crespo insistió con citas de Hitler en las que, según él, los nazis eran unos izquierdistas rabiosos. Me llamó la atención que un genio de la ciencia política como él, historiador con su doctorado, no supiera que estaba repitiendo una mentira inventada en los Estados Unidos en 1945. La historia es curiosa. La revista Selecciones del Reader's Digest hizo un resumen de uno de los libros claves del neoliberalismo, Camino de Servidumbre, para repartirlo como panfleto a favor de la libre empresa. Su autor, Friedrich Hayek, jamás estableció el vínculo que quiere Crespo entre nazis y comunistas, pero quien hizo el resumen sí lo hizo porque fue instruido para hacerlo. El autor del resumen fue DeWitt Wallace, un republicano anticomunista y opositor al New Deal del presidente Roosevelt. La introducción, escrita por Hazlitt, su maestro, decía: el fascismo y lo que los alemanes llaman correctamente nacionalsocialismo son los resultados inevitables del crecimiento del control estatal y del poder estatal, de la planificación nacional y del socialismo. El texto de Hayek menciona a Rusia 3 veces, y nunca en relación al nazismo alemán, cuyo totalitarismo es denunciado en el libro. Pero para los intereses que financiaron el tiraje de 9 millones de ejemplares de este libro, el resumen debería ser otro,
contra el New Deal de Roosevelt, es decir, en contra de la construcción de presas y tendidos de electricidad por parte del Estado, que según ellos les quitaban el negocio. Los patrocinadores de este despropósito eran las fábricas de autos General Motors y de químicos DuPont, que habían tratado de especular con el precio de la pólvora durante la guerra y fueron detenidos por el ejército estadounidense. En la historia de cómo se ligó la libre empresa a la desaparición del Estado, The Big Myth de Naomi Oreskes y Eric Conway, los historiadores cuentan cómo se combinaron el programa de televisión de la General Motors conducido por el actor Ronald Reagan con el resumen del Reader's Digest, que no obstante que la mayoría de los asesinados en campos de concentración nazis eran judíos y comunistas, socialistas, anarquistas o artistas modernistas, se estableció que debían enlazarse con el nazismo, aunque fueran sus principales víctimas. Esto era por el repudio de los empresarios a la intervención del Estado de Roosevelt en la infraestructura carretera, ferroviaria y de la luz. El invento es el mismo del que abreva, seguramente sin saberlo, el catedrático mexicano. Si el nazismo proviene del nacionalsocialismo, tiene el socialismo en el nombre. Esto es absurdo, escriben Oreskes y Conway. Es como decir que los republicanos en Estados Unidos tienen la misma ideología que los republicanos españoles, solo por el nombre. Y añaden, mientras tanto, la especificidad del terror nazi desaparece del debate. Su infame y virulento antisemitismo, su ecuación de salud con la identidad aria, su obsesión con el Volk y la pureza de sangre, su imperialismo y las formas virulentas y asesinas en las que el Estado nazi victimizó a sus propios ciudadanos. Los estadounidenses en 1945 eran, por supuesto, en gran medida antinazis, por lo que fue una retórica inteligente envolver una crítica del socialismo en el manto de los terrores nazis. Insistir en que el nacionalsocialismo era socialismo y de ahí deslindarse a la afirmación de que las fuerzas que destruyeron la libertad en Alemania también están vigentes en Estados Unidos. El enemigo de la General Motors y de la DuPont era el New Deal de Roosevelt, y por eso decidieron torturar el texto del neoliberal Hayek para sacar, como se dice, raja política. Pero en efecto, la idea oscurece la especificidad del nazismo, cuyo centro es la limpieza étnica. No es el nacionalismo, como dice Crespo, guiado tan solo por el nombre, sino todo un aparato de expansión imperialista, industrial, aliada a los empresarios alemanes, que emprendió además una suerte de colonialismo hacia el interior de sus propios territorios. La idea era plantear que solo había dos opciones, según los norteamericanos, y ninguna otra: la planificación soviética o la empresa libre norteamericana. Eso jamás lo estableció Hayek, quien reconocía en el libro que el Estado debería intervenir en caso de pobreza extrema generada por el mercado. Pero eso fue eliminado del resumen y así, en forma de propaganda, Bill llegó a manos de Margaret Thatcher en el verano de 1945, cuando el director del Instituto de Asuntos Económicos en Londres, Anthony Fisher, llevó al propio Hayek a dar una conferencia sobre esa novedad llamada neoliberalismo. Lo demás es historia, pero es una que desconoce el historiador líder de opinión en el México del 2023. Hay otras evidencias históricas que desconocen quienes equiparan socialismo y nacionalsocialismo solo por el nombre. Por ejemplo, un libro clásico sobre el tema, ¿Por qué los cielos no se oscurecieron?, del historiador Arno Mayer. En él se estableció un nexo temporal entre la derrota nazi en Rusia y la decisión de eliminar a los judíos concentrados en los campos de los territorios ocupados. Himmler dice esto mismo: esta es una guerra de aniquilación. Dos razas y pueblos están trabados en un combate incondicional. Por un lado, esta materia bruta, esta masa, estos hombres primigenios,
o mejor, estos subhumanos dirigidos por comisarios del pueblo, y por otro, nosotros, los alemanes, todavía cargados con una mentalidad cristiana que sin embargo ya no tolerará el sufrimiento de los mártires cristianos. Así, los prisioneros judíos tomados de los territorios invadidos a Rusia fueron los primeros candidatos a ser eliminados, porque ahora también los soviéticos resultaron subhumanos, capaces del canibalismo en el cerco en Stalingrado, según Himmler, y una raza aparte. Así vemos cómo no era el Estado planificador o el nacionalismo de izquierda, como dice Crespo, sino la racialización de todos los conflictos lo que distingue al nazismo. Por su parte, muchos han enfatizado el carácter de capitalismo salvaje del nazismo, el desarrollo industrial a partir de las guerras de ocupación y el despojo, el desarrollo tecnológico para el exterminio y el avance de la mentalidad colonialista europea del capitalismo. No hay nada de izquierda en ese tipo de Estado. Confundirlo con todo lo que no me gusta es banalizar su carácter y, por lo tanto, la posibilidad de ubicarlo cuando sí se presente. Esa banalización de la ideología nazi fue por lo que se le condenó casi unánimemente a la revista Siempre. Y por extensión, a todos aquellos comentaristas que, buscando generar odio y miedo en la elección de 2024, han comparado artificiosamente ese régimen racial, biopolítico, con todo lo que no les gusta de México, entre ellos a Morena y su candidata presidencial. Muchas gracias por escuchar.